bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas Ágoras, un programa de la Universidad Surcolombiana. El día de hoy nos acompañan los profesores Luis Bernardo Betancourt de la Universidad del Cauca, el profesor Robert Euskategui de la Universidad del Cauca, el profesor Alfonso Torres de la Universidad Pedagógica Nacional y la profesora Estela Pino de la Universidad del Cauca. Bienvenidos y bienvenidas. Nos encontramos entonces en este momento en el marco del primer coloquio de Educación e Interculturalidad que se realiza en la Universidad Surcolombiana, y en este escenario hemos tenido una mesa que aborda el tema de la educación popular, donde ustedes han participado de manera activa. Aquí también se encuentra el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, que viene haciendo presencia en distintos escenarios y entre ellos la universidad. Entonces quisiéramos preguntarles inicialmente cuál es la importancia de SEAL Colombia para las universidades en las que ustedes se encuentran. Podemos empezar con la profesora Estela. Bueno, qué gusto poder compartir estos espacios que precisamente el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe y su Nuevo Colombia están motivando, porque nos permiten encontrarnos, nos permiten poder generar unas juntanzas y sobre todo seguir caminando de manera conjunta todas estas apuestas que desde los distintos territorios, desde las distintas universidades se vienen impulsando con unos esfuerzos supremamente grandes por todas las dificultades, las problemáticas que se presentan y que son tan particulares en cada una de las regiones. Así que es bien importante que podamos unir esfuerzos y lo hagamos desde el mismo SEAL Colombia, SEAL Internacional, que nos permite aprendizajes, nos permite saberes, pero también vivenciar y compartir qué se está haciendo desde la educación popular. Profesor Alfonso. Sí, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, digamos, agrupa centros afiliados, pues eran centros que de pronto hacían alfabetización, educación de adultos, trabajo, digamos, con organizaciones, con movimientos, pero un fenómeno interesante y que Colombia, digamos, ha liderado es la creciente incorporación de universidades, o más que universidades, digamos, de centros o programas o colectivos de profesores que hacen educación popular. Y entonces en el caso colombiano hay varias universidades allí presentes y para nosotros es muy clave esa presencia, porque también nosotros, digamos, como universitarios tenemos esa responsabilidad, lo charlábamos ayer, de la investigación, de la producción, y eso ha permitido precisamente ese encuentro, que nos veamos en espacios como la conmemoración del centenario del nacimiento de Freire, y también ha permitido reactivar, ahora ya nos van a comentar, el renacimiento de una dinámica que venía desde finales de los 80 y a los 90, que se llama Grupo Interuniversitario de Educación Popular, que aunque tiene su dinamismo, ha sido este contexto del centenario y este contexto del SEAL que permitió reactivar este grupo. Profesor Luis Bernardo. Bueno, SEAL es una posibilidad para que quienes estamos preocupados por la educación popular y por todos los procesos que a nivel pedagógico que implica la reflexión desde la educación popular, pues podamos encontrarnos, ¿no? Particularmente desde la Universidad del Cauca vemos una posibilidad grande de establecer alianzas, vínculos, ¿no? Diálogos, por ejemplo, a partir del evento que nos ha congregado esta semana, y SEAL es también entonces esa experiencia para poder compartir esas investigaciones, las experiencias, ¿no? Incluso por fuera de ella, la posibilidad también de conocer a quienes hacen parte de SEAL, ¿no? A propósito de todo este tema de la virtualidad, que un poco a quienes fuimos llegando a SEAL nos permitió ahora ya en la presencialidad conocernos y conversar y compartir también todos esos conocimientos que se van produciendo en el camino de la educación popular. En el marco de lo que ha hecho y lo que ha venido trabajando SEAL en Colombia, hay un asunto muy importante que ustedes han mencionado y tiene que ver con el Grupo Interuniversitario en Educación Popular.
Entonces quisiera que nos comentaran con un poco más de detalle qué es este grupo, en qué consiste y un poco de su historia. Entonces el profesor Robert nos puede comentar. Gracias. Haciendo un poco de memoria, es una intención y un esfuerzo que surge finalizando la década del 80, inicios del 90, donde participaban en un primer momento 5 universidades, la Universidad Pedagógica Nacional, donde pues nos acompañó el profesor Alfonso y nos sigue acompañando, la Universidad del Valle, la Universidad Surcolombiana, la Universidad de Antioquia y pues obviamente la Universidad del Cauca, y que surge precisamente en esa idea de visibilizar los trabajos que se venían desarrollando en los diferentes contextos universitarios. Es así como se empieza a caminar por el ejercicio investigativo que identifica a la educación popular y es la sistematización. Se realizaron en su momento 2 procesos de sistematización en cada universidad para 10 trabajos que dan cuenta de la educación popular en diferentes contextos. Entonces me parece que el grupo interuniversitario poco a poco va sumando más participantes y es así como cuenta en ese momento con más de 10 universidades que están pensadas desde esa idea de la educación popular como referente que orienta todos sus procesos formativos. Si quieren complementar, profe. Sí, yo creo que algo de lo que decía aquí Robert es muy clave, que tuvo presencia tanto en la existencia de ese primer grupo de hace un tiempo y el actual, y es la preocupación, digamos, por la producción de conocimiento desde la educación popular. Decía Robert, en ese momento se hizo esa sistematización en conjunto, que no solamente permitió, digamos, que se documentara y se reflexionara sobre esas 10 experiencias y luego otras 10, sino que también se ayudó, digamos, a la construcción metodológica de la propuesta misma de sistematización. Y jugaron un papel muy clave el equipo de profesores de la Universidad del Valle, Miriam Zúñiga, José Leab, y entre todos, digamos, construimos también una metodología que también sigue, digamos, por ahí rodando. Y en esta versión actual, digamos, del grupo, también, digamos, con ese mismo interés, realizamos el año pasado un encuentro muy bonito que permitió, por una parte, retomar ese legado, digamos, de hace 2 décadas y media, 3, y por otra parte, compartir lo que hoy estamos haciendo y construyendo desde los grupos de educación popular de estas ya ahora 10 universidades. Profe Estela, si nos puede complementar ese encuentro que se tuvo el año pasado en el marco del trabajo del grupo interuniversitario. ¿Qué consistió? Sí, no, fue un ejercicio muy interesante porque nos permite a todos como universidades, uno, reconocernos en nuestras tareas, en nuestros trabajos permanentes, poder agendarnos de manera colectiva y empezar nuevamente a caminar. Ya no solo 5 universidades, sino que muchas más que están en el norte, en el centro, en el oriente del país, y que eso nos permite también ir reconociendo qué problemáticas existen, pero también qué actividades, qué acciones y desde dónde vamos a poder seguir caminando juntos. Gracias por quedarse con nosotros. Continuamos en el programa Entrevistas Ágora de la Universidad Surcolombiana. Veníamos conversando acerca del Grupo Interuniversitario en Educación Popular, que se articula con CEAL Colombia, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Dentro de algunas estrategias que se ha planteado el grupo interuniversitario ha estado el asunto de los encuentros. Digamos que se reconocen, o hay 2 encuentros que han sido muy importantes, uno que se desarrolla en Bogotá con la Universidad Pedagógica Nacional y el otro que se desarrolla en la Universidad del Cauca. Entonces quisiera que nos contaran con un poco más de profundidad en qué consisten estos encuentros y cuál ha sido la importancia de estos encuentros para las universidades y para los colectivos, que no solamente tiene que ver con profesores y profesoras universitarias y estudiantes, sino que también articula organizaciones sociales, sindicatos y otras formas y expresiones organizativas. Entonces, profesor Luis Bernardo. Profe, muchas gracias. Bueno, los encuentros que se organizan, y particularmente el encuentro que se organizó el año pasado, es una posibilidad para que quienes pertenecen al grupo interinstitucional y quienes pertenecen a CEAL, pero además las organizaciones, puedan encontrarse para compartir lo que se viene haciendo, ¿sí? Digamos, es una posibilidad para que la educación popular se descentre
digamos, de los nichos de las universidades y ese conocimiento pueda circular, que digamos que eso parte también de uno de los principios de esa educación popular que pretende ir como transformando desde lo local, pero también en la posibilidad de conversar, transformar digamos a nivel regional y también desde esos conocimientos que se producen a nivel nacional. Entonces los encuentros son precisamente eso, ¿no? Potencializar desde el compartir conocimientos lo que se está haciendo, lo que se está produciendo y generar nuevos espacios de conocimiento, ¿sí? En el marco de la celebración de los 100 años del natalicio de Freire se realizó el último encuentro, fue la excusa perfecta para poder evaluar el legado de Paulo Freire en procesos investigativos en educación popular, pero también cómo ha aportado en la construcción de organizaciones, la movilización de esas organizaciones, los aportes que se hacen desde allí. En el caso particular del Cauca, pues el aporte que hace el sindicato de maestros, ASOINCA, los estudiantes, ¿no? Su participación activa como maestros, pero también como parte pues del proceso de formación en la universidad, y el grupo de maestros que hacen parte del grupo de investigación en educación popular de la Universidad del Cauca y lo que ellos han constituido pues a lo largo de los años y en diálogo, por ejemplo, con la Universidad Nacional y el aporte del profesor Torres, y bueno, un poco sería eso. Profesora Estela, acerca de los encuentros. Bueno, son espacios maravillosos. Para el caso de nosotros, desde 1998 organizamos el primer encuentro internacional con la compañía del profesor João Francisco de Souza, y a partir de allí seguimos caminando, pero los encuentros, aunque sean internacionales, también congregan, recogen y nos permiten compartir aquello que está pasando allá en los territorios, en las comunidades campesinas, las comunidades afro. Creo que son aprendizajes muy interesantes y que empiezan a mover uno de los principios claves de la educación popular, que es el diálogo de saberes. Construimos saberes desde distintas epistemes, de distintas maneras, formas, y acá entonces se congrega la academia con las universidades, los grandes pensadores de la educación popular, pero también aquello que se está luchando, resistiendo y viviendo en cada una de las regiones. Entonces por eso es un encuentro maravilloso en el que aprendemos muchísimo, y que para el caso de la Universidad del Cauca se desarrolla cada 2 años y logra congregar a CEAL Internacional, al grupo interuniversitario, pero también a la sociedad, a la comunidad en sí. Entonces, este ejercicio que se está haciendo acá en la universidad nos parece fundamental, porque claro, también empieza a congregarnos y eso permite seguir movilizando el pensamiento, la acción, pero también el mismo ser. Profesor Alfonso. No pensando que iba a haber toda una continuidad de encuentros, sino que en ese año se cumplían como 40 años de existencia del colectivo Dimensión Educativa, y desde otras organizaciones y las mismas universidades quisimos homenajear a estos colegas, y luego, digamos, dada la presencia masiva que hubo, digamos, a nivel nacional de asistentes y de aportes, vimos que era clave continuar realizando los encuentros. Entonces ya estos encuentros, si bien se realizan en la Universidad Pedagógica y somos uno de los coorganizadores, también allí, digamos, está el colectivo de CEAL Colombia, en particular, digamos, un protagonismo, digamos, así el colectivo de Dimensión Educativa, y, digamos, en cada ocasión, y en el caso de la Universidad Pedagógica, el grupo de profesores de educación comunitaria siempre juega un papel muy clave, la profesora Patricia Adrión en particular, y eso, digamos, ha sostenido los encuentros que se han hecho hasta ahora. Profe Robert. Bueno, creo que además de lo que ya ha planteado el profe Luis Bernardo, la profe Estela, el profe Alfonso, la importancia del evento es que nos permite, además de las juntanzas entre amigos, nos permite de alguna manera replicar o retomar experiencias de las diferentes universidades y organizaciones en otros espacios. Por ejemplo, el encuentro en Popayán nos permitió conocer a David, a Diego y a todo el equipo de la Universidad Surcolombiana, y empezamos a pensar cómo la experiencia de no solamente de los encuentros, sino las experiencias formativas de especialización, de maestría, de empezar a pensar la formación de los licenciados también desde la perspectiva de educación popular, cómo podemos
¿cómo se puede retomar acá? Y entonces es una conversación que nos permite ir precisamente repensando y en la idea de Freire no tanto copiando, sino recreando esas propuestas que se desarrollan desde otros contextos y poder hacerlas un poco viables en nuestros contextos. Entonces creo que ese es un elemento fundamental también de estos encuentros, es decir, además de visibilizar experiencias, investigaciones, trabajos comunitarios, permite ir reforzando el trabajo interuniversitario, en este caso de los encuentros. Bueno, y a propósito de estas juntanzas y estos encuentros que nos permiten pensar otras posibilidades, la Universidad Surcolombiana está trabajando en la posibilidad de tener una cátedra Freire, Paulo Freire, como una estrategia además que nos permite hacer más juntanzas con las otras universidades y con otras organizaciones sociales. Entonces ya nos gustaría saber, como para ir terminando, qué experiencia tienen ustedes acerca de la importancia, la necesidad de las cátedras en educación popular, con relación a Paulo Freire y demás. Entonces, profesora Estela. Bueno, han sido experiencias muy bellas las cátedras Paulo Freire. Para el caso de nosotros llevamos más de 2 décadas en este ejercicio, en el que no nos capacitamos, sino hacemos un proceso de formación, lo que significa pedagógicamente formarnos, ¿cierto?, para poder lograr una educación liberadora, una educación distinta. Y allí entonces el pensamiento de Freire ha sido clave para poder entender desde sus distintos textos esta educación liberadora, qué ejes debería tener. Pero aquí, adicional para la Universidad Surcolombiana y las demás universidades que venimos trabajando, las cátedras con todo el ejercicio que vienen desarrollando y los encuentros internacionales a nosotros nos permitieron, por ejemplo, la construcción de la maestría en educación popular, y eso es bien importante por el impacto que genera a nivel social estos procesos de formación posgradual. Entonces las cátedras son un ejercicio de reflexión permanente para seguir pensándonos, y creo que eso es fundamental y como compromiso que tenemos las universidades del país. Profesor Alfonso. Sí, la cátedra Paulo Freire que se desarrolla en la Universidad Pedagógica también ahí sí es como prima hermana de la del Cauca. Comenzamos en el año 99, en esa ocasión era como recién, en el año 97 había muerto Paulo Freire, y entonces, digamos, en la conmemoración de ese segundo año de su muerte, hicimos una actividad, digamos, en el que participaban personas, digamos, de centros afiliados al CEAL, organizaciones de educación popular en Bogotá, y de ahí, digamos, nos siguió gustando también, y ya procuramos, digamos, un poco ya hacer en esos primeros años, ponemos una actividad cada semestre a nombre de la cátedra, y desde el año ya 2001 acordamos cada mes se hace una actividad, digamos, con ese nombre, y básicamente ¿en qué consiste? O sea, no es para hablar solo de Freire o de la educación popular, sino de Tomás Freire. Tomás es un referente, digamos, de pensamiento pedagógico y crítico latinoamericano. Entonces lo que hacemos es, una vez definiendo un tema eje por semestre, otras veces no, hacer esta serie de espacios donde algunas veces pues intervienen, aportan personas, digamos, de un reconocimiento, en la producción de conocimiento, de pensamiento al respecto, pero en otras también están personas que vienen de sus organizaciones, de sus movimientos, de sus territorios, presentando esa experiencia. Entonces nosotros creemos que la cátedra Freire, en el caso nuestro, pero también las que existen y se van a nacer, pues se vuelven una ocasión de diálogo entre la universidad, digamos, con la sociedad, con el contexto, con otros, y eso ha permitido de todos modos también, como lo decía la profesora Estela, digamos, una presencia permanente de la educación popular en las universidades públicas colombianas. Bueno, el profesor Robert. Bueno, creo que además de ese encuentro y conversación con Freire, en la Universidad del Cauca surge en un primer momento como seminario pedagógico repensando la pedagogía latinoamericana, y digamos ahí, por lo que ya plantea también el profe Alfonso en su momento histórico, entonces retomamos como pensamiento latinoamericano a Paulo Freire. Pero algo importante de ese pensamiento latinoamericano es que es
pensar precisamente a Freire desde otros pedagogos latinoamericanos, José Martí, Simón Rodríguez. Entonces es una conversación de Freire, sus aportes, pero también en relación con otros pedagogos importantes latinoamericanos. Entonces se constituye en un evento para contribuir a la formación en el caso particular de la Universidad del Cauca, de nuestros licenciados, desde esa relación también con otros pensadores europeos, y cómo Paulo Freire también de alguna manera aporta fundamentalmente a esa formación de nuestros estudiantes. Bueno, profesor Luis Bernardo. Bueno, yo voy a referirme un poco más a la incidencia que la cátedra tiene a nivel pedagógico, ¿sí? A nivel de la formación de los maestros y las maestras, y a todo aquel que está interesado pues en acercarse a la educación popular. Creo que la cátedra es una posibilidad para fortalecer los procesos formativos que se ofrecen tanto en los pregrados como en las maestrías, y bueno, la posibilidad que la Universidad Surcolombiana construya o cree una cátedra Paulo Freire, pues es un poco también replicar lo que ya desde la experiencia ha venido haciendo la Universidad del Cauca, la Universidad Pedagógica, y darle más proyección. Un poco retomo lo que decían los compañeros, más allá de Freire, digamos Freire como un referente, pero más allá de eso, la vigencia y la pertinencia del pensamiento pedagógico latinoamericano y la fortaleza pues que puede brindar a la formación de maestros y maestras, y de quienes ya que están ya digamos han terminado sus procesos de pregrado y están en maestría o doctorados o quieren seguirse formando. La cátedra es una posibilidad pues de diálogo de saberes ahí bien importante. Bueno, les agradecemos mucho su participación en Entrevistas Ágoras. Muchas gracias por quedarse con nosotros y que estén muy bien.